Hola, aquí Dani de Mundo Orgón. Hoy vamos a hacer orgonitas. Ha habido bastante gente que me la está pidiendo y bueno, pues he decidido hacer un vídeo y explicaros un poco cómo hago las orgonitas. Os voy a mostrar un poco los ingredientes que utilizamos. Cuarzo blanco de diferentes tamaños. Más abajo hay más polvito, pero tenemos el cuarzo blanco. Viruta de aluminio bien finita. Luego tenemos la resina de poliéster, importante que sea resina de poliéster, que no sea resina epoxi, para que cuando seque haga ese efecto retráctil, ese efecto de compresión y apriete bien el cuarzo y haga el efecto que tiene que hacer la orgonita para desprender su energía. Necesitamos un medidor para medir el poliéster, necesitamos un recipiente para hacer la mezcla del poliéster con la viruta de aluminio y si le queremos poner algún pigmento o lo que sea, un recipiente. Un molde de silicona, en este caso vamos a utilizar un molde de magdalenas, que va muy bien. Y luego pues en alguna de ellas se le puede poner pigmentos. En este caso también tenemos aquí pigmento de color violeta, pigmentos naturales. Un poquito de purpurina por si le quiere dar un poco de brillo. Y yo pienso que ya están. Como medidas de seguridad pues deberíamos ponernos la mascarilla porque la resina de poliéster desprende unos gases tóxicos. Una mascarilla con un filtro de gases orgánicos. Si preguntáis a lo mejor en la ferretería cuál es el filtro adecuado para el poliéster, os van a decir que es este filtro. Para hacer las orgonitas en exterior, yo no suelo ponerme la mascarilla, tampoco me pongo a respirar encima de la mezcla, pero se puede hacer sin mascarilla. Cosa importantísima que hay que ponerse uno siempre son las gafas de protección, por si puede saltar una gota de la resina, pues si te cae en un ojo, pues te tienes que ir para urgencias. Bueno, no, tranquilos, no os asustéis, pero sí que hay que ponerse gafas. Vale, pues vamos a empezar, va. Lo primero que tenemos que hacer es medir la resina que vamos a gastar. Con el medidor, aquí tenemos un medidor. La resina la medimos en mililitros, que son los numeritos del medio. Y yo creo que haciendo medio litro, haciendo una cosa así, ya tendríamos bastante para hacer este vídeo. Bueno, y guantes de látex. Importantes. Vamos ahí con la medida. Vamos a hacer medio litro. Las resinas de poliéster siempre llevan un acelerante que se llama peróxido de MEC, que es el que hace que la resina seque. Ahí, medio litro. El peróxido de MEC normalmente se pone al 1%, entre el 1 y el 2%, depende del fabricante. Este es el peróxido que lo venden conjuntamente con la resina. Cogemos una chiringa para hacer la medición. Le he echado medio litro, por lo tanto tendría que poner unos 6 mililitros de peróxido, que más o menos sería el 1%, un poquito más del 1%. Pues medimos 6 mililitros, estos son 5. Y un mililitro más, 6 mililitros. Hacemos un palito para que se disuelva bien el peróxido de MEC con la resina. Es importante que estén bien mezclados para que luego seque bien uniformemente la resina. E intentar no poner la cara encima para que no suban los vapores. Y si no, pues poneros una mascarilla. Hacer orgonitas es mucho más sencillo de lo que la gente se piensa. Y solamente pues es tener ganas y tener los ingredientes adecuados, obviamente. Pero no tiene tanto secreto. Vale, una vez está hecha la mezcla con el acelerante, echamos la resina en el recipiente donde vamos a hacer la mezcla con la viruta de aluminio. Y si quisierais echarle algún pigmento, pues aquí también se debería echar el pigmento. Escurrimos bien.
aprovechar bien la resina. Ok. Guardamos esto. Creo que la lata la voy a dejar en el suelo. La viruta de aluminio se debe poner aproximadamente el 50% con la resina, logrando una masa bastante espesa. Es importante que haya bastante cantidad de aluminio para que haga bien el efecto piezoeléctrico y las orgonitas desprendan la energía adecuadamente. Vamos mezclando y miramos un poco el espesor que tiene. Una vez cuando ya está bien mezclado, vemos que aún es bastante líquido. Pues le ponemos un poquito más de virutas de aluminio. Hasta que logramos una masa espesa, ¿cómo diría? Pues como si fuera masa de pan, que sea espesa. También es importante que todas las virutas de aluminio estén en contacto con la resina, que no hayan grumos. Vale, yo creo que ya tiene la textura adecuada, el espesor que buscamos. Tampoco os preocupéis mucho si os quedáis cortos o os pasáis con la viruta. Más vale pasarse, que quede muy espeso, que no que quede poco espeso y que quede más líquido. Eso significa que no habrá suficiente viruta. Más o menos la proporción, como os he dicho antes, es al 50% de resina, 50% de viruta de aluminio. Vale, la viruta la voy a dejar al suelo. Vamos a coger el molde y comenzamos a echar en el molde con cuidado. Podemos apretar un poco para que haga un poco así de canalera la botella de agua que estoy utilizando, de 5 litros. Llenamos el molde 3/4, no hasta arriba, aproximadamente 3/4. Ok, aquí es cuando ya empezáis a notar los vapores que desprende la resina, huele un poco fuerte. No pongáis la cabeza encima, o si no, pues os recomiendo siempre utilizar una mascarilla. Ahí. Guardamos siempre un poquito de resina pues para acabar de rellenar lo que nos falta. Le damos con un palito, con el mismo palito le damos unas vueltas para que se asiente bien la resina y si queda alguna bombollita de aire en el fondo, suba para arriba. Y que luego os quede la orgonita pues sin agujeros, dijéramos. Hacemos así, un poquito, para que suban las bombollas de aire hacia arriba, una por una. Ahí. Este es un molde que podéis encontrar en cualquier tienda online, tipo Amazon, no quería decirlo, pero lo podéis encontrar allí tranquilamente. O si no, pues en alguna tienda donde vendan productos para el hogar, pues también os serviría. Hay muchos moldes de silicona de muchas formas. Este es un molde de magdalenas. Estamos haciendo repostería orgónica. Vale, ahí ya tenemos la mezcla hecha y hemos sacado las bombollas de aire. Vamos a escoger unos cuantos cuarzos para poner uno grande en cada una de ellas. Más o menos cojo los tamaños adecuados. Y echamos una piedra en cada una de ellas. Pum, pum, pum y pum. Los podemos centrar un poquito y lo importante es que el cuarzo más o menos quede en el centro de la orgonita. Ahí. Luego yo lo que suelo hacer es echarles un poquito de polvo de cuarzo también, antes de acabar de rellenarlas. Aparte un poco el cuarzo grande, siempre en el fondo pues tengo más polvo de cuarzo o piedritas pequeñas.
aquí le pongo una poquito a cada una. No os penséis que porque se pone mucho más cuarzo la orgonita va a ser más potente. Lo que sí que es importante es poner el cuarzo en piedra. Hay gente que hace orgonitas con el cuarzo triturado y si testamos esas orgonitas después con el péndulo para ver la energía que desprenden, no funcionan bien. Hay que poner el cuarzo en piedra. Y si queréis poner luego un poquito de piedritas pequeñas, un poco de polvo de cuarzo, pues va bien. Pero importante que haya una piedra de cuarzo en el centro. Acaban de asentar un poco el cuarzo que acabamos de echar. Ahí con el palito le damos un poco hacia adentro para que se hunda en la resina. Okay. Ahí vamos. Y luego con la resina que nos ha sobrado acabamos de rellenar. Un poquito en cada uno para que llegue hasta arriba del borde. Y acabamos de tapar el cuarzo que hemos echado. Ahí. 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 Si te pasas un poco siempre puedes arrastrar un poco la resina. Así, aquí. Ahí es. Bueno, creo que va un poquito justo, pero nos va a dar. Aquí me gusta pasar. Esto ya huele un poco bastante fuerte, pero se puede soportar si estáis en el exterior. Y por un momentito no pasa nada. Vale, pues ya las tenemos hechas. Miramos de que queden más planitas posibles. Luego ya no hará falta casi ni pulirlas, o no hará falta pulirlas si están bien planitas. En este caso estoy viendo, normalmente no las hago en esta mesa, y no está bien nivelada la mesa, hace un poco de bajada, y en esta por ejemplo lo podéis notar, de que aquí le falta y aquí le está sobrando porque está un poco inclinado. Pero bueno, tampoco tiene tanta importancia. La cuestión es que desprendan su energía y que funcionen. Si las queréis hacer de otros colores, pues cuando estéis haciendo la mezcla con la viruta, le podéis echar pigmentos. Por ejemplo, este es un pigmento natural de color violeta. Y el acabado, por ejemplo, de la violeta, pues sería así. Una vez está bien acabada, sería así. Yo las pulo un poco el culo con una pulidora y una lija, para que queden un poco más finas, pero así tal cual ya servirían. Y esta sería la orgonita que estamos haciendo ahora, sin ningún pigmento, que sale así de color gris. Tardan en secarse, ahora en verano, en media hora estarán secas. Entonces, lo que puede pasar también con el acelerante, si le ponéis poco acelerante, que la orgonita salga pegajosa, que no se acabe de cuajar y salga pegajosa. Si os pasáis con el acelerante, lo que puede suceder es que se agriete. Orgonitas tan pequeñas es difícil que se agrieten, pero lo que puede pasar es que se agriete. Entonces, depende del poliéster, pues se debe poner un poquito más, un poquito menos. Si el fabricante os dice que pongáis un 2% de acelerante, yo os recomiendo de que pongáis un poco menos de lo que os dice el fabricante ahora en verano, porque se secan mucho antes. Y la reacción que hace el poliéster es más fuerte. O sea, si ponemos la mano aquí 5 minutos, cuando empieza a hacer reacción, veremos que se empiezan a calentar. Entonces, también es un poco jugar con el peróxido. Hay que ir jugando con él para encontrar la cantidad adecuada que debéis echarle a la mezcla. En este caso hemos hecho orgonitas tipo tumbatorre. ¿Por qué se llaman tumbatorre? Porque normalmente las orgonitas las empecemos a hacer para gistear las antenas de telefonía. Gistear una antena de telefonía significa poner orgonitas alrededor de la antena. Y la manera más sencilla que era, pues es un molde de magdalenas y hacer unas cuantas orgonitas y luego íbamos a la antena, por ejemplo, si esto fuera la antena de telefonía, esta orgonita grande que tenemos aquí,
pues la idea es colocar 3 tumbatorres en forma de triángulo alrededor de la antena. Pueden estar en un radio de 100-150 metros a su alrededor, porque estas orgonitas más o menos alcanzan unos 200 metros de distancia. ¿Y qué logramos haciendo esto? Logramos contrarrestar los iones positivos que saca la antena y de alguna manera la anulamos. Anulamos su electromagnetismo dañino. Tampoco vamos a anular la cobertura de la antena ni nos la vamos a cargar. No. Simplemente estamos intentando que los vecinos de alrededor de esa antena no tengan tanto electromagnetismo. Y por eso ese nombre de tumbatorres de la antena de telefonía. De ahí viene el nombre de estas piezas de orgonita con esta forma. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo improvisado de cómo hacer orgonitas. ¿Dónde podéis encontrar el aluminio, por ejemplo? Os podéis ir a alguna empresa que trabajen con carpintería de aluminio y allí las máquinas que utilizan pues siempre tienen virutas y podéis, normalmente la viruta la cogen y la reciclan. O sea, les podéis pedir viruta y sin ningún problema os dejarán barrer un poquito al lado de la máquina y coger la viruta. Y por otro lado, el cuarzo. Incluso se pueden utilizar cuarzo lechoso, que se dice que son unas piedras blancas que podéis encontrar en la montaña, en muchos sitios. Y el cuarzo lechoso también sirve para hacer orgonitas. Todo tipo de cuarzo. El que utilizo yo es una mezcla, es más bien cuarzo cristal, pero es una mezcla entre cuarzo lechoso y cuarzo cristal. Son unas piedras grandes que he comprado yo a kilos y las troceo con el mazo, o con una maceta, las voy troceando. Y es un cuarzo de calidad para hacer orgonitas y barato. Y luego, en última instancia, si queréis hacer poquitas, podéis utilizar cuarzo cristal, que es mucho más caro, pero que también sirve. Obviamente con el cuarzo cristal, pues igual pueden coger un poquito más de potencia, pero todo tipo de cuarzo puede servir para hacerlas. La resina de poliéster la podéis encontrar en cualquier ferretería, importante que sea siempre de poliéster. Y bueno, pues me gustaría mucho que cojáis y os atreváis a hacer orgonitas, que tengáis ganas de hacer orgonitas en casa y hagáis vuestras propias orgonitas. Y bueno, pues si no, pues siempre mundoorgon.com, tenemos orgonitas para todo el mundo. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo, que le deis un like si os ha gustado y hasta pronto. Saludos a todos.